cabeza. ¿Bien? Bueno, ahí está grabando. Ok. Bueno, entonces miren, habíamos quedado, pasamos la iglesia apostólica, y ahí seguimos a la iglesia primitiva, la de los padres, luego a la iglesia de los imperiales, luego la iglesia del oscurantismo, y llegamos a la reforma, ¿sí? Ese fue el punto que habíamos trabajado. Entonces, habíamos quedado en la iglesia de la época de la reforma. Muchos hombres y muchas mujeres están huyendo de la persecución católica. Vamos a entrar otra vez en la historia. ¿Sí? Entonces hay reacciones de parte de diferentes movimientos que iban surgiendo en ese momento. Entonces se está traduciendo la Biblia en todas partes. Martín Lutero arranca la traducción de la Biblia en alemán y hay un boom, hay un deseo de todas las regiones, de todas las naciones que se están formando en Europa, de traducir la Biblia a su propio idioma. ¿Sí? Hombres valientes que a pesar de la persecución continuaban trayendo luz, ¿sí?, frente a esta época oscura. Y hay que dar gracias a Dios por las herencias de estos hombres, sabiendo que ninguno de ellos era infalible. ¿Sí? No tendríamos que estar de acuerdo en todo con todos los reformadores, pero hubo un énfasis de la reforma que se estableció en 3 puntos, para que usted los tenga en cuenta ahí como preguntas del quiz. 1. Solo la Escritura es autoridad sobre nuestras vidas. Solo la Escritura. ¿Sí? Había tradiciones valiosas, ¿por qué no? Estaban trayendo cosas valiosas como tradición, pero cuando una tradición va en contravía de la Biblia es la que tiene la autoridad. Perdóname, esos 3 puntos que vas a decir son... Es el énfasis de la reforma, ¿sí?, frente a lo que venía enseñando la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Entonces, primero, solo la Escritura. Segundo, solo la gracia de Dios salva. Perdón, porque usted dijo, cuando una tradición va en contra de la Biblia. La Biblia tiene la autoridad. ¿Sí? Segundo, solo la gracia de Dios nos salva. O sea, somos salvos inmerecidamente. Eso significa gracia, porque Jesús dio su sangre en la cruz. No porque compráramos indulgencias, que era lo que estaba enseñando la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? ¿Sí? No porque seguimos rituales en una iglesia, no porque completamos tantos sacramentos, ni porque obramos bien. Por la pura gracia somos salvos, por la gracia de Dios, por la relación que tengamos con Jesús a través de su salvación. Y 3, solo por la fe somos salvos. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Efesios 2, 8, 9. Obviamente estamos hablando de una fe que es una fe que obra. ¿Sí? Las obras tienen que ir pegadas a esa fe. No porque las obras salven, sino porque la fe acciona el obrar. ¿Sí? Es al revés. Santiago 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bueno, sucedido el hecho de la reforma protestante en 1517, aparece la reforma católica. Eso se llamó la contrarreforma católica. ¿Sí? La Iglesia Católica Romana no puede evitar tanta evidencia de corrupción, ¿sí?, y de tantas tradiciones que practicaban, y tanta superstición que eran contrarias a la Biblia, ¿sí?, razón por la cual se había ido mucha gente se fue de esa iglesia, y no fue que se salió
que no fue gente que se salió de la única iglesia verdadera que Cristo dejó, como dicen los católicos equivocadamente. Ellos dicen que mucha gente se fue de la única iglesia verdadera que Cristo dejó. Así no es, por el contrario, ¿sí? Y esto debe quedar claro para nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. Toda esa gente que se fue de esa institución era la iglesia de Cristo. Esa gente era la iglesia de Cristo que venía desde Jesucristo, pero que se anclaron en la palabra de Dios, ¿sí? Y se atrevieron a rechazar a una iglesia déspota, con papas autoritarios y desprendidas de la verdadera fe en Jesucristo, ¿sí? Una institución politizada, una institución corrupta que estaba vendiendo el perdón de Dios por los pecados, ¿sí? Que estaba llena de supersticiones, que estaba llena de mentiras y de sacerdotes que no estaban preparados. ¿Me siguen? ¿Sí? Todos aquí, para que trajeron sus Biblias, ¿cierto? Porque vamos a anotar la Biblia aquí y sus cuadernos para poder anotar estas cosas, ¿sí? Esta desbandada de gente es el verdadero cristianismo que reaccionó para reformar la iglesia. ¿Cuándo fue creada la iglesia protestante? Alguien que me dé una respuesta, la respuesta. 517. Díganme ustedes. ¿No? ¿Tú? ¿Cuándo fue creada? La iglesia protestante. Cuando apareció la reforma. 1500. En el 31 de octubre de 1517. Bueno, entonces voy a aclararles algo porque a este punto quería llegar. No existe la tal iglesia protestante. Surgió la reforma a la iglesia de Cristo en 1517. ¿Sí? Para que vamos entendiendo qué está pasando. Porque usted se va a encontrar con un católico y el católico le va a decir: nosotros somos la iglesia verdadera que creó Cristo, ¿sí? Pero ustedes los protestantes empezaron en 1517. No, la iglesia se pervirtió, se corrompió, y solo la iglesia de Jesucristo, que venía desde Pentecostés, ¿sí?, no quiso aceptar eso y quiso reformar la iglesia, pero no se creó una nueva iglesia. La iglesia de Cristo es una sola. ¿Sí me copian? Ay, no, vuelve a decir que nos estás confundiendo, preguntando cosas. Sí, entendamos eso. Sí, porque entonces no, ustedes van a escuchar eso del católico Comenzó a sí, radical que dice: ustedes empezaron en 1517. No, antes, y vamos a ver cómo la iglesia católica romana tampoco fue la iglesia que creó Cristo. Cristo creó su iglesia y punto. ¿Sí? ¿Qué decíamos que era la iglesia de Cristo? Perdón, tú dijiste ahí, la iglesia de Cristo es una sola. La reforma surgió como una necesidad de volver a la iglesia. De volver a los principios que Cristo había enseñado. ¿Sí? Pero no se creó una iglesia. ¿Sí? Tengamos claro eso. También dijo que los protestantes porque estaban comprando la verdad con dinero. Exacto. Las ¿Sí? indulgencias. Entonces, ¿qué surge? Los mismos monjes católicos que estaban ahí, que estaban leyendo la Biblia, empiezan a leer la Biblia y dicen: esto no es la iglesia de Cristo, no vamos bien. Y empezaron a hacer propuestas de reforma: reformémonos. Ellos no querían crear iglesias, ellos no querían protestar. ¿Por qué se llaman protestantes? ¿Se acuerdan? Sí. Por un grupo de príncipes que protestaron ante el rey Carlos V. ¿Sí? Pero no eran porque protestaron contra la iglesia. Eran hombres y mujeres que estuvieron allí reclamando todo el tiempo que había un error permanente en lo que venía llamándose la iglesia y que ellos no iban a seguir permitiendo eso, y empiezan a enseñar la palabra de Dios y a decir: anclémonos en la palabra de Dios. Lo que está enseñando la jerarquía papal es un error, son supersticiones, es mentira, están vendiendo indulgencias, no está bien. Sigamos el camino que Cristo nos enseñó. Entonces no se crea una nueva iglesia, más bien es la iglesia de Cristo, es la que está reclamando ahí. Voy a mostrarles un cuadro, alguien que me ayude a pasar a una tercera diapositiva ahorita, y lo vamos a volver al final, ¿sí? Porque quise hacer eso, no es un cuadro muy bien hecho, pero nos va a dar idea. Sigue el otro, ahí está. Voy a apartarme un momento de aquí. La iglesia surge en Pentecostés, ¿sí?
vienen los padres de la Reforma. Se me ve el audio. Y en la iglesia imperial, esto rosadito es que se llena la iglesia de Cristo con mucha gente por decreto, no por convicción, ¿se acuerdan? Entonces viene gente con supersticiones, llenas de ideas, cogen las estatuas de los dioses y la convierten en las estatuas de los santos, ahí venden las crucecitas, pero es un montón de personas que no son la iglesia de Cristo. Aparece la gran iglesia cristiana, católico, romana en su momento, pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, quise ponerlo así, es esta liniecita roja que sí fueron creciendo desde los apóstoles y venían así, pero cuando surge la iglesia imperial se llenan. Pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo continúa, a pesar del papado en la petarquía, a pesar del gran cisma, a pesar de que viene el papado romano, y hay un momento donde la Reforma dice no más, y entonces continúa la iglesia de Cristo, ¿sí? A través de los reformadores. Pero no es que se creó una nueva iglesia. Entonces no le crean a nadie cuando dice que los protestantes arrancaron en 1517 y usted es de la iglesia protestante. Nosotros somos la iglesia de Cristo, y ahora vamos a ver quiénes son nosotros, porque puede que aquí no haya alguien que sea de la iglesia de Cristo, o haya alguien que no es de la iglesia de Cristo, y lo vamos a mirar con ese detenimiento. Entonces, esta desbandada de gente que se fueron de la iglesia católica romana, ¿sí? Son una iglesia de Cristo que está diciendo nosotros no vamos con eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez pasada? ¿Sí? Entonces, pero la iglesia católica romana, que eran los que tenían el poder, al igual que los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que para no perder su poder no quisieron reconocer a Jesús y lo crucificaron? Le dieron la espalda, ¿sí? Pues esta iglesia también reaccionó en oposición a esa reforma e hizo una contrarreforma, ¿sí? Y esa contrarreforma es un periodo de resurgimiento católico porque hacen propuestas y la gente vuelve, ¿sí? A partir del año 1546 en adelante. Ahí ustedes están los 100, 200, 300, arriba están los números, lo vamos a ver al final, ¿sí? Entonces se produjeron conflictos políticos religiosos, ¿sí? Entre los partidarios de la reforma y los de la contrarreforma dentro del propio imperio, Sacro Imperio Romano, en toda Europa, conflictos entre ellos, ¿sí? Y la intervención paulatina de las distintas potencias europeas que se estaban formándose Francia, estaba formándose España, estaba formándose Inglaterra, ¿sí? Todas ellas, eso se convirtió en un conflicto, en una guerra general en toda Europa, ¿sí? Por razones que no necesariamente están relacionadas con la religión. La jerarquía católico-romana se va a valer para hacer su contrarreforma de una institución interna, de una sociedad, de una orden, una compañía fundada por un hombre llamado Ignacio de Loyola, ¿sí? Que tuvo un fin misional, pero a la vez era institucional, ¿sí? Eso fue la Compañía de Jesús, los que hoy conocemos como los jesuitas. Fueron utilizados por el papado para la contrarreforma. Hombres que era como una élite, ellos no reconocían más ley ni más sujeción que su propia orden, incluso por encima del mismo papa, ¿sí? No tenían más preocupación que extender el poder de la Iglesia Católica. Se daban a conocer como miembros de la orden presentándose con cierto aire de santidad, ¿sí? Y visitaban las cárceles, y visitaban los enfermos, y a los pobres en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero con el propósito de penetrar profundamente la sociedad, tanto en términos geográficos como políticos, por todo el mundo conocido. Ellos se introdujeron en los puestos del Estado, elevándose a la categoría de consejeros indispensables del rey, ¿sí? Entonces, como consejeros indispensables del rey, algunos empezaron a dirigir las políticas de las naciones, los jesuitas. Fue una estrategia bastante inteligente, ¿sí? Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y los nobles y escuelas para los del pueblo. Una contrarreforma bien agresiva, y a los hijos de los protestantes los inducían a observar los ritos romanistas, ¿sí? De alguna manera fue cruel, fue despiadada esa propuesta de los jesuitas. Hay más allá, hay una halo de oscuridad en medio de la formación del grupo jesuita,
pero pues no es tan confirmado, ¿sí? Y había un propósito final que era lo que ellos querían hacer, y era hacer una especie de limpieza de esa plaga, como le llamaban ellos al protestantismo, ¿sí? Entonces hubo un concilio. ¿Qué es concilio? Llamar a conciliar, porque hay conflictos, hay la contrarreforma, hay reforma, hay peleas, hay guerras. Entonces Roma llamó un concilio que llamó el Concilio de Trento, una ciudad por allá en Europa que duró 19 años, un concilio muy largo, ¿sí? Para que la iglesia recuperara el terreno que había perdido, ¿sí? Y este concilio es lo que le dio forma a lo que hoy es la Iglesia Católica Romana. 1545 a 1564. Entonces tampoco es esa iglesia que Cristo creó, no. Ese concilio, 1500 años después de Cristo, es lo que le da forma. Y esto es lo que yo diría que el 99% de los católicos no saben, ¿sí? Ellos no saben ni se han puesto a pensar que la iglesia que Cristo dejó, la iglesia que los padres apostólicos llamaban la iglesia católica, ¿por qué? Porque llamaban iglesia universal, ¿sí? No se está refiriendo a esta iglesia medieval, a esta institución que abusó de las personas, ¿sí? Una iglesia carente de Cristo en muchos aspectos. Dirigentes que eran reprobados por Cristo porque estaban yendo en contra de las enseñanzas de Cristo. Entonces Roma empezó a sentar a partir de ese momento, a partir de este concilio, las bases de sus tradiciones medievales que no tenían razones bíblicas, ¿sí? Y les voy a dar un rápido resumen de este concilio de Trento. Yo sé que no se le va a grabar a usted, pero va a quedar algo en su corazón, ¿sí? Fue hasta este concilio de Trento, en 1564, que se dio forma a algo que la Iglesia Católica ya no podía evitar, y fue abolir los abusos más notorios de la Iglesia, como la venta de indulgencia, etc. Al fin, qué bueno, la Iglesia hizo algo allí. 2, se revisó el caso de que la Biblia debía o no ser la autoridad suprema, pero ellos no podían justificar quitarle la supremacía a las tradiciones porque ahí estaba el poder del Papa. Entonces, ¿qué dijeron? Que la tradición y la escritura tienen la misma autoridad. Imagínense eso, ¿sí? Y usted oye hoy la iglesia, y esto es lo que dice la Iglesia Católica en sus catequesis, ¿sí? 3, se revisó la declaración bíblica de que somos justos solo por la fe, como está escrito en la Biblia, pero el concilio no estuvo dispuesto a ceder en eso porque eso era algo que les decían los protestantes, ¿sí? Viendo que en realidad es algo bíblico. 4, se decretó como absoluta y únicamente válida la interpretación de las escrituras que da la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? ¿Me repites el anterior, por favor? El tercero es que se revisó la declaración de que somos justos solo por la fe, ¿sí? Y ellos no lo aceptaron porque era una propuesta protestante, ¿sí? Se decretó como válida solamente la interpretación que hacen de las escrituras la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y cualquier creyente que buscara otra interpretación iba a ser considerado hereje. Se definió la relación entre las obras y la salvación en respuesta a lo que Lutero decía, de que solo la fe salva, ¿sí? Por lo tanto, en ese concilio sentaron el dogma de que las obras sí salvan, no la fe, no solo la fe, las obras también, ¿sí? 6, se reafirmaron todas estas prácticas que reprendieron los reformadores, que eran sacerdotes católicos, doctores en teología, ¿sí? Hombres preparados que querían volver a la doctrina apostólica. Entonces ellos reafirmaron que había que hacer peregrinajes religiosos, que había que venerar a los santos, que las imágenes son válidas, que la veneración a la Virgen, que había que rezarle a ella. Todo eso fue lo que dio forma a lo que hoy se conoce como Iglesia Católica Romana, ¿sí? 7, por primera vez se incluyeron como inspirados los 7 libros deuterocanónicos. Si usted no lo sabe, hemos estudiado de eso. Son libros que dicen ellos que están en sus Biblias, pero no en la de los protestantes, porque los protestantes la sacaron, no, ellos la incluyeron, ¿sí? Se agregaron a pesar de que tienen errores geográficos, de que tienen errores doctrinales. No son libros malos, ni son libros del diablo, ¿sí? Algunos lo oyen decir. Son libros útiles, pero no son inspirados por Dios. Se instituyó la lista de libros prohibidos a los católicos. Eso no lo puede leer un católico, libros de Lutero, varios libros que están ahí, ¿sí?
De este concilio en adelante, fíjense esto, para que miren cómo es el proceso. De este concilio, 1564, en adelante, se enseña que María jamás tuvo pecado. ¿Sí? Se comenzó a forjar, no se consolidó ahí, pero se comenzó a forjar la doctrina posterior de la Inmaculada Concepción de María. ¿Alguien sabe qué significa Inmaculada Concepción de María? La concepción, ¿qué es? Es crear un hijo. ¿Sí? Inmaculada es que mácula es mancha. Inmaculada es que es sin mancha. Entonces, a partir de eso se dice María nació sin pecado. ¿Sí? O sea, los padres de María, ¿sí?, tuvieron su relación íntima, la mamá quedó embarazada, pero María no recibió el pecado que venía a través de los hombres, que es lo que enseña la Biblia. María no, ella es la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice que nació sin pecado. Eso, mire, eso fue declarado dogma más tarde, en 1854, ¿sí? Dogma, es una verdad de la iglesia. Y eso debe ser creído para alcanzar la salvación de los católicos, ¿sí? Y hasta 1954, hace casi solo 70 años nomás, el Papa Pío XII, ustedes han oído hablar de él, hay un colegio y hay varias cosas, ¿sí?, declaró la Asunción de María como un dogma de la iglesia, porque había un conflicto. Miren esto: si María nace sin pecado, es la Inmaculada Concepción de María. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, si María nació sin pecado, María murió, no tenía por qué morir. Se enredaron los papas. Entonces digo, no, es que María no murió. Y entonces, ¿qué pasó con María? María fue subida a los cielos, la Asunción de María. Todo se va creando una cosa detrás de otra porque no pueden sostener el dogma, ¿sí? Entonces, ellos... María no murió, fue llevada al cielo. Eso fue en 1954, el Papa Pío XII. Ahorita, eso no lo dejaron dicho los apóstoles, no lo dijo Jesús, nadie de eso. Son tradiciones que no son bíblicas, que no vienen en la escritura ni de los padres apostólicos, pero el catolicismo romano se sentó en su doctrina en ese momento, ¿sí? Ellos no aceptaron ni reconocieron la reforma propuesta por hombres preparados, estudiosos de la palabra, hombres que entregaron sus vidas por la verdad de Dios, ¿sí? Y luego, para rematar, declaran que los concilios, el Papa no falla, ni puede fallar jamás. Se llama la infalibilidad papal. Cuando el Papa se sienta en la silla papal y declara algo, eso es palabra de Dios. No se puede equivocar, ¿sí? Entonces se crea un departamento papal designado para investigar y suprimir las herejías que venían diciendo. ¿Cuál era la herejía de los reformadores en ese momento? Creer en Jesús para salvación. Imagínense semejante herejía, ¿sí? Ya eres un hereje porque no crees que es la iglesia la que media por medio de los sacramentos para dar la gracia de Dios y la salvación. Hereje, ¿sí? En España, ¿qué pasa? El 10% de la población fue quemada en la hoguera, ¿sí? Todos fueron exterminados. 25% murieron en prisión durante 140 años en Europa. Fue un mal terrible. La Santa Inquisición, que no tuvo nada de santa, ¿sí?, es algo que la Iglesia Católica Romana debería estar avergonzada. No solo la Iglesia Romana, sino el ser humano, nosotros los seres humanos, por esa invención. Y bueno, ya había aparecido también la Iglesia Anglicana en 1534. ¿Se acuerdan del rey Enrique VIII? Por razones políticas y de conveniencia personal quería divorciarse de una mujer y casarse con otra. Él quiso ser entonces la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. El Papa no fue más la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, sino fue el rey, ¿sí? Así como era antes, el emperador era la cabeza de la iglesia, ¿se acuerdan? En Roma. Entonces, estas fueron como las iglesias católicas en Inglaterra, anglicana, ¿sí? Anglicana es porque es de habla inglesa. La iglesia anglicana en Estados Unidos se le conoce como la iglesia episcopal. Nombres, ustedes, si lo escuchan, ustedes se van a dar cuenta, porque ellos tienen un sistema de gobierno por episcopos o por personas que tienen diferentes jurisdicciones para cuidar la iglesia. Dentro de la iglesia, entonces, surge un movimiento que se llama el pietismo, ¿sí? Y yo lo nombro aquí porque fue un movimiento muy hermoso. O sea, eso surge de la Reforma y comenzó entre los luteranos,
Ah, la iglesia luterana, porque ellos seguían a Lutero, no porque era una nueva iglesia, ¿sí? Alemanes del siglo XVII. Y estos pietistas, ellos enfatizaban en la fe personal más que una doctrina correcta. Usted puede tener una doctrina correcta, o sea, el cristianismo, más que solo saber las cosas correctas acerca de Dios, debería caracterizarse por vivir de maneras que demuestran el amor y el compromiso por Dios con una fe sincera. ¿Sí? Hay mucho que aprender de la historia de la iglesia. Las persecuciones de la iglesia, de la contrarreforma de la iglesia católico romana, van a continuar sin piedad. Y al mismo tiempo se van a desarrollar en diferentes puntos de América. ¿Se acuerdan que hablamos que entonces ya pasó el descubrimiento de América? ¿Sí? Este proceso de catequización de este nuevo continente recién descubierto por Cristóbal Colón, un católico. ¿Sí? España llega en pleno esplendor de las familias indígenas precolombinas, los incas, los mayas y los aztecas, sobre todo. ¿Sí? Entonces los españoles fundan cantidad de ciudades y en esas comisiones de fundación hay una representación del clero, de la iglesia. Por eso es que muchos lugares van a estar consagrados a los santos. ¿Sí? Entonces van a fundar San Salvador, van a fundar a Santa Marta, ¿sí? Que es la primera ciudad fundada en tierra firme en 1525, aquí en lo que después se llamó Colombia. Y bajo el obispo de México, que es puesto por España, en esa región donde están los mayas y los aztecas, en 1531 se les aparece la Virgen de Guadalupe. Miren qué conveniente. ¿Sí? A la par de la reforma del Viejo Mundo, allá en 1541 se construye en República Dominicana la primera catedral en América. 41, perdón. Donde antes brillaban los monumentos, los monumentales santuarios de los incas, de los mayas y de los aztecas, se construyen ahora las grandes catedrales romanas en América Latina, ¿sí? En su proceso de catequización. Los ingleses, por su parte, llegan a Norteamérica, pero un siglo después, ¿sí? De los españoles, porque en Europa se estaban matando por sus guerras religiosas con la contrarreforma católica. Y cuando ellos llegan a Norteamérica, huyendo de esas guerras religiosas, ¿sí? Lo que hacen es establecerse, pero no con el mismo proyecto español. El proyecto de los ingleses fue religioso. Miren lo que pasa, hay un hombre que se llama William Bruce, ¿sí? Que organiza una expedición huyendo de las sangrientas persecuciones de la contrarreforma, y ellos se van en un barco que se llama el Mayflower. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese barco, es muy famoso, ¿sí? Y llegan los que conocen los norteamericanos como los padres peregrinos, que llegan como peregrinos a una tierra desconocida, ¿sí? Una tripulación de puritanos integrado por familias buscando una tierra de libertad donde establecer sus colonias, ¿sí? Y ellos van a ser recibidos ¿por quiénes? Por familias indígenas, ¿sí? Organizadas en tribus federalizadas, ¿sí? Y al principio su relación va a ser muy fraterna, de ayuda mutua, de protección, ¿sí? Hay abundancia de cosechas. Y a partir de este tiempo que es que ellos celebran en Estados Unidos, a partir de este momento, de esta conexión entre tribus indígenas y los peregrinos puritanos, lo que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Los nativos indígenas les mataban un pavo, les mataban un ciervo, ¿sí? Y se los ofrecían allí en medio de una cena espectacular a los peregrinos que llegaron a esa tierra, ¿sí? Que es la cena de acción de gracias. ¿Por qué? Por los favores recibidos de parte de Dios, ¿sí? Entonces, esos son los ingleses puritanos que llegaron a lo que posteriormente se iba a conocer como los Estados Unidos. El puritanismo puro, ¿sí? Fue un movimiento de la reforma que brotó de los anglicanos. ¿De dónde eran los anglicanos? Inglaterra. Anglicanos por el inglés, ¿sí? Hay personajes como Charles Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones, tienen mucha influencia directa de este movimiento, ¿sí? Los puritanos son fundamentalistas, volver a lo básico, a lo puro, ¿sí? Y ellos ven el anglicanismo en su región en Inglaterra como una especie de una iglesia reformada, pero a medias, ¿sí? Entonces, porque todavía tienen muchas costumbres propias de la iglesia romana, ¿sí? Entonces los puritanos intentan llegar al gobierno, pero
el rey lo rechaza, el gobierno inglés lo rechaza de forma muy hostil, muy acentuada, los persiguen, los desprecian, entonces ellos se ven obligados a abandonar el país y su destino ¿cuál fue? América. Se van en el Mayflower, ¿sí? Y es por eso que al llegar a Norteamérica, ellos ven la oportunidad de establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Y empezaron a fundar sus primeras comunidades puritanas, y estos son los orígenes de lo que se llegaría a llamar los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Los puritanos enfatizaban en la alfabetización tanto de hombres como de mujeres. ¿Sabe por qué decían ellos eso? Porque toda la familia necesita leer la Biblia. ¿De dónde surge el que en un país se genere desarrollo y se acabe el analfabetismo? Del deseo de conocer la palabra de Dios. Tiene su influencia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ellos inventaron las bases de un sistema educativo puritano, del cual se van a derivar, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, las grandes universidades de Estados Unidos. ¿Sí? Se generó una corriente de alta élite, escritores, teólogos, académicos. Ellos le trajeron progreso a Norteamérica en ese aspecto, ¿sí? Ellos criaban a sus hijos para ser pastores, no pastores de ovejas, pastores de iglesias, ¿sí? Y todos entraban en darle la gloria a Dios, y es por eso que Estados Unidos se levanta muy fuerte como un país no católico, sino protestante, aunque algunos jesuitas también llevaron sus misiones allá, ¿sí? Roger Williams, esto lo vimos en la clase pasada, funda la primera iglesia bautista allá en América, en 1636. Bueno, con la reforma también aparece la iglesia presbiteriana. ¿Por qué es presbiteriana? ¿Porque es una nueva iglesia? No, porque ellos eran cristianos de la reforma que querían reformar la iglesia en Escocia, ¿sí? Y establecieron un sistema de gobierno en sus congregaciones por medio de una asamblea de presbíteros o ancianos o líderes. La palabra anciano es presbítero en griego. Entonces era una manera de organizar la iglesia, no porque tenían una nueva fe, una nueva manera de ver la Biblia, no, eran maneras de gobernar la iglesia, ¿sí? Y surge una iglesia que se le empezó a llamar la iglesia metodista. Usted han oído hablar de eso, ¿cierto? ¿Sí? Porque Juan Wesley, un inglés que era ministro de la iglesia de Inglaterra del siglo XVIII, tuvo una experiencia tremenda siendo ya ministro de la iglesia de Inglaterra, ¿sí? Él viajaba en un barco, Juan Wesley, y en una tormenta el barco empezó a hundirse. Y en medio de esa situación, ¿sí? Él ve que los hermanos moravos, ¿ustedes se acuerdan de la clase pasada de los moravos? De Moravia, de Checoslovaquia, que venían de Juan Hus, estos, ¿sí? Estaban ahí tomados de la mano, orando con fe al Señor, con una paz que solo Dios podía darles en medio de la tormenta, ¿sí? Y Juan Wesley dijo: yo no tengo la paz que ellos tienen. Ese hombre estaba empanicado, como dice uno, ¿sí? Y él se fue reafirmando ahí sobre su necesidad de asegurarse de su salvación en Cristo, de su confianza en Cristo, ¿sí? Y él se fue para Oxford, Inglaterra, y empezó a dejar lugares con discipulados, que la gente siguiera estudiando la Biblia, ¿sí? Predicó en los Estados Unidos, y con la gente que venía a Cristo, él organizaba grupos para estudiar las Escrituras. Así empezaron a estudiar las Escrituras, y a sus iglesias se les llamó metodistas, no porque era una nueva fe, no porque era una nueva iglesia, sino porque eran muy metódicos en estudiar las Escrituras, ¿sí? De Juan Wesley surge un movimiento que se va a llamar Iglesias de la Santidad, porque él llegó a pensar en un momento dado que uno camina de tal manera en su proceso de santidad que hay un momento donde uno ya no es pecador. Eso es un error de Wesley, ¿sí? Pero también surge el movimiento pentecostal, que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Y en 1740 aparece un hombre en Estados Unidos que se llama Jonathan Edwards, considerado como tal vez el hombre más erudito en la historia de los Estados Unidos, ¿sí? Que es el pionero del gran despertar cristiano en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Se levanta por todo el largo y ancho del país un movimiento de reavivamiento religioso impresionante en los Estados Unidos, a partir del cual van a surgir los primeros pasos de grandes congregaciones religiosas allí en el seno de los Estados Unidos que sobreviven hasta nuestros días. Y ahí aparece, a partir de ese momento, lo que se llama la iglesia moderna,
¿sí? Acabamos con la iglesia de la Reforma, pasamos al siguiente punto que es la iglesia moderna, ¿sí? Entonces, Norteamérica es el eje, empieza a vivir un desarrollo de las iglesias congregacionales, muchas congregaciones, la presbiteriana por su forma de gobierno, la bautista, porque ellos, ¿se acuerdan? Bautizaban adultos, la metodista por Juan Wesley, sistemas de organización eclesial, no nuevas doctrinas de fe. Y llega el primer gran despertar que se conoce en la iglesia, ¿sí? Que fue una oleada de un entusiasmo religioso entre los protestantes de las colonias americanas entre 1730 y 1740. Miren ya dónde vamos, ¿sí? Que enfatizaba en las virtudes de la predicación piadosa, el culto sencillo, un profundo sentido de culpa, ¿sí? Personal y la redención en Cristo Jesús, ¿sí? Se produjo una revitalización de la espiritualidad en todas las congregaciones establecidas, ¿sí? Al tiempo que se extendió hacia la población esclava. Habían esclavos y ellos expandieron eso hacia los esclavos. Luego vino un segundo despertar entre 1830 y 1830. A diferencia del primero, se centró en los que no asistían a la iglesia y trató de inculcarles un profundo sentido de salvación personal. Busca tu salvación, ¿sí? Entonces surgen corrientes como algo que se llamó movimiento de restauración y surgen grupos herejes, equivocados, con doctrinas falsas, como el movimiento de los santos de los últimos días, que se conoce como los mormones, ¿sí? Que ellos declaran que son la única iglesia verdadera del Señor y enseñan muchas teorías falsas como doctrinas esenciales, los mormones. Ellos creen en el bautismo para salvación. ¿Usted sabe que el bautismo no salva? Ellos creen en el bautismo vicario. Vicario es reemplazo. ¿Qué significa eso? Que alguien se puede bautizar en favor de personas que ya murieron pero que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, ¿sí? Su fundador se llamó José Smith. Él se declaró profeta y él dijo que tuvo una visión donde vio una columna de luz que era más brillante que el sol, que descendió y se posó sobre él. Y ese día él vio al Padre y al Hijo, dice él. Y años más tarde, en 1823, él relató que mientras él oraba, un ángel llamado Moroni, por eso son los mormones, ¿sí?, le indicó de un lugar cercano a su casa donde se encontraban unos antiguos escritos grabados en planchas de oro que describían la visita de Jesús de Nazaret a los antepasados indígenas en América, ¿sí?, los cuales eran de origen israelita. El ángel le dijo: traduzca estos escritos antiguos porque usted va a ser el restaurador de la iglesia cristiana y que se va a levantar la verdadera iglesia de los últimos días. Por eso se llama los santos de los últimos días, ¿sí? Según los mormones, aunque la Biblia es un libro sagrado, no es suficiente para entender la palabra de Dios. Entonces ellos tienen 4 libros canónicos, ¿sí? El libro del Mormón, la Biblia, una recopilación de textos que ellos llaman Doctrinas y Convenios, y un libro que escribió José Smith que se llama La Perla de Gran Precio. Son sus libros de estudio de fe, ¿sí? Para los mormones, Dios es el ser supremo del universo y Él se convirtió en Dios porque llevó una vida pura, honesta y moralmente recta, ¿sí? O sea, Dios no era Dios, Él se convirtió en Dios por la vida que llevó. Por eso ellos creen que los hijos de Dios, los creyentes de la iglesia de los santos de los últimos días, de su movimiento, también son susceptibles de convertirse en dioses. Porque antes de ellos ser hijos de Dios, ellos vienen de una inteligencia divina y pueden caminar el mismo camino que caminó Dios y convertirse en dioses. Esa es la doctrina mormona, ¿sí? Y bueno, en esta época, en Europa hay mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad social debido a las guerras napoleónicas. Ya estamos en las guerras de Napoleón. Está la lucha por la Revolución Francesa y surge un reavivamiento por el estudio de las profecías bíblicas, ¿sí? Muchos grupos de varias denominaciones protestantes empiezan a considerar 3 eventos que sucedieron, y es que hubo un terremoto en Lisboa, la capital de Portugal, en 1755, devastador, que movió los cimientos de Europa, dicen ellos, ¿sí?
Hubo un día oscuro en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en 1780, que hubo un eclipse muy pronunciado. Ellos decían no tenía por qué ser tan oscuro. Y una lluvia de meteoros que se presentó en 1833. Entonces ellos dijeron, eso son señales de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya viene Cristo, ¿sí? Y uno de los creyentes más entusiastas fue un señor de nombre William Miller, un granjero bautista de Nueva York, que en 1818, tras 2 años de intenso estudio de las profecías del libro de Daniel, este hombre sumó, restó, revisó 2 años y llegó a la conclusión de que Jesucristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Digo eso. Él no creyó lo que dice la Biblia. Nadie lo sabe, su venida nadie sabe cuándo será. Digo, va a ser el 22 de octubre de 1844. Entonces lo empezaron a invitar a predicar en muchas partes. Querían saber sobre profecías para que explicara sus números, ¿sí? Pero su movimiento se masificó realmente y creció mucho a partir de 1840, cuando uno de sus seguidores, otro pastor bautista de nombre Joshua Himes, inició una edición de una revista que se llamó Signs of the Times, que es Señales de los Tiempos. Creo que lo dije bien en inglés. Y este hombre empieza a publicar libros, folletos, panfletos que anunciaban el inminente advenimiento de Jesucristo a la tierra. Estos creyentes inicialmente no tenían la intención de formar una nueva iglesia, pero tras su rápido crecimiento y el crecimiento de su movimiento, ellos dijeron, tenemos que crear una institución que coordine toda esta difusión de creencias. Y entonces en 1853, durante una asamblea celebrada en Battle Creek, Michigan, escogieron ser conocidos y reconocidos como los adventistas del séptimo día, por el adviento de nuestro Señor. ¿Sí? Lo cierto fue que el 22 de octubre de 1844, adivinen qué pasó. Entre 50.000 y 250.000 personas esperaban ansiosamente la segunda venida de Cristo, su advenimiento, ¿sí? Tan escrupulosamente profetizado por John Miller. Y cuando nada pasó, sus seguidores quedaron profundamente decepcionados y la mayoría abandonó el movimiento, ¿sí? Aún así, un grupo minoritario continuó estudiando las profecías bíblicas y llegaron a la conclusión de que los cálculos de Miller estaban correctos, ¿sí? No, él no se equivocó, él era un profeta, ¿sí? Lo que pasó fue que Cristo sí vino, pero a un santuario literal que está en el cielo, ¿sí? Desde donde él ministra hoy como sumo sacerdote y mediador. Tan conveniente esa apreciación, ¿no? Este movimiento hoy día tiene más de 18 millones de feligreses en el mundo, ¿sí? Mantienen el mensaje de que el mandamiento que habla del sábado como el día de reposo ha sido olvidado, ha sido pisoteado, ha sido atacado por estas falsas iglesias cristianas, ¿sí? Y afirman que la celebración del domingo al final de la historia se va a convertir en la marca de la bestia. Ellos concluyen que ellos son quienes guardan los mandamientos de Dios y por eso solo ellos tienen el espíritu de profecía. Para todos los profetas de todos los tiempos, pero especialmente para la profeta de su tiempo, una mujer de nombre Elena de White, que escribió un libro muy reconocido, ¿sí? Ellos dicen que son el remanente, ese grupo, esa rayita roja que yo dibujé ahí, ellos dicen, esos somos nosotros, ¿sí? Somos la única iglesia del fiel del último tiempo porque ninguna guarda todos los mandamientos de Dios. Y eso es una demostración irrefutable de que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera iglesia del tiempo final, solo ellos, ¿sí? Imagínense eso. Entonces, bueno, surge en medio de estas nuevas corrientes equivocadas un tercer despertar, ¿sí? El gran despertar que comenzó en 1857 y se destacó por llevar el movimiento a todo el mundo. Ahí ellos se expanden y hay muchas misiones desde Estados Unidos, especialmente a países de habla inglesa, regresan a Inglaterra, ¿sí? Y aparece en 1881 una secta que se llama los Testigos de Jehová, ¿sí? Ellos tienen una feligresía tan grande como los adventistas. Fue fundada por un hombre de nombre Charles Russell en Pensilvania, Estados Unidos, y ellos creen
¿sí? Que a excepción de ellos, todas las denominaciones cristianas están engañadas y enseñan falsas doctrinas, ¿sí? ¿Como cuáles? Es que ellos no llaman a Dios Dios, Jehová, dicen Dios. Tiene que decir Jehová, ¿sí? Según ellos, la doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana. Toda la iglesia que cree en la Trinidad y le enseña está engañando y se ha puesto de parte de Satanás, es su doctrina. Todas las iglesias, excepto la nuestra, dicen ellos, hacen parte de la gran Babilonia del Apocalipsis. La mayoría de las religiones no están haciendo la voluntad del Padre como ellos, porque ellos tienen su propia, verdadera, única y más pura traducción de la Biblia, que es la Biblia del Nuevo Mundo, que solamente ellos la tienen. Es una iglesia con traducciones convenientes, ¿sí? ¿Sí? Su doctrina dice que se debe adorar a Jehová y a nadie más. Jesús es el Salvador, pero no es Jehová, no es Dios, ¿sí? Y por eso Jesús no debe recibir adoración, dicen ellos. Los testigos de Jehová no participan en política en ninguna clase, o sea, ellos no deben participar en elecciones presidenciales, ni del Senado, ni del Congreso, ni de la alcaldía, no, ellos dicen que no deben participar. Y también creen, ¿sí?, que son los depositarios de la correcta interpretación de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Es decir, ninguna otra denominación sabe interpretar bien los libros de Daniel y del Apocalipsis. Solo lo saben hacer ellos. Según los testigos de Jehová, cuando el hombre muere, queda en el inconsciente, en un sueño profundo, ¿sí? Y no va ni al cielo si fue bueno, ni al infierno si fue malo. Simplemente va a un sueño eterno, ¿sí? Y concluyen ellos que los testigos de Jehová son el único camino que el Señor ha señalado para conocer la verdad en los últimos días. Las otras iglesias, aunque tengan personas sinceras, están en un error. Estos son una secta, al igual que los mormones y al igual que algunas corrientes de los adventistas, pero los adventistas se dividieron, algunas corrientes se han orientado hacia una fe cierta, ¿sí? Y el último grupo que surge de los grandes despertares en Norteamérica fue el pentecostalismo, ¿sí?, que tuvo sus raíces en los movimientos metodistas y de santidad de Juan Wesley, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las iglesias pentecostales? Son un montón hoy día. Por si usted no sabía, nosotros venimos de la corriente pentecostal, ¿sí? Tal vez es el movimiento evangélico más expandido en nuestros días por todo el mundo. Son miles de iglesias, ¿sí?, que surgieron muy bien intencionadas, pero con el correr del tiempo se han como ramificado en distintas corrientes donde algunas de ellas se han desviado de la palabra, ¿sí?, y han enfatizado más las emociones como la experiencia del Espíritu Santo y del poder de Dios, ¿sí? Y por eso creen en algunas cosas que no son bíblicas. ¿Cómo toma fuerza este movimiento? Entonces, bueno, miren, aquí otra historia. Si a usted no le gusta la historia, hoy va a subir, pero yo creo que a esa historia. Hubo un hombre del movimiento metodista de Juan Wesley que se llamó Charles Parham, ¿sí?, que él hizo un instituto bíblico que se llamó Bethel Bible College, ¿sí?, Colegio Bethel de la Biblia, ¿sí?, en Topeka, Kansas, y estaba estudiando el libro de los Hechos, de cómo el Espíritu Santo habilitó a la iglesia para compartir del Señor. Y entre ellos estaba una muchacha de nombre Agnes Osman, ¿sí?, y ella le dijo a Charles Parham que impusiera manos orando por ella, y ahí empezó ella a balbucear con gemidos que no sabían qué decía. Y empezaron a pensar que eso era un idioma de algún lugar del mundo para llevar a las misiones. Recuerden, estamos pasando por 3 grandes despertares donde el movimiento espiritual está muy sensible, ¿sí? Y esta experiencia llegó al conocimiento de un creyente, un morocho hijo de esclavos, que se llamaba William Seymour. Este hombre, acuérdense que en el segundo despertar incluyeron a los esclavos en la fe. O sea, este hombre empezó a predicar que era necesario entonces una segunda experiencia después de haber sido salvos, ¿sí?, que según ellos era recibir el bautismo del Espíritu Santo, y en ese momento que usted recibía el bautismo del Espíritu Santo,
usted iba a recibir la habilidad de hablar en lenguas. ¿Está entendiéndose, cierto? Entonces ellos alquilaron en 1903, siglo XX, un lugar allá en una calle en Los Ángeles que se llamaba la calle Azusa. Usted ha oído hablar de la calle Azusa, si ha leído algo sobre el despertar cristiano, el pentecostalismo. Mucha gente supuestamente empezó a hablar en lenguas, ¿sí? Después ellos descubren que no son idiomas, sino que son unos balbuceos que nadie entiende, y empezaron a predicar que todo cristiano tiene que tener una segunda experiencia, ¿sí? Y en vez de decir que las lenguas son uno de los dones del Espíritu Santo, empezaron a decir que era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me copian ahí? Ya hablamos bastante sobre eso cuando estudiamos el Espíritu Santo en los fundamentos, ¿sí? Sobre los dones. El que no haya estado ahí, búsquelo en YouTube, ahí está la clase sobre este manejo de los dones. Entonces, ellos creían que después de ser salvos, o sea, después de ser justificados por la fe, más adelante en el proceso de santificación de cada persona, por las enseñanzas de Wesley, que uno va santificándose hasta llegar a ser santo totalmente, había posteriormente una nueva llenura del Espíritu, ¿sí? Donde venía Dios a darte el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso se daba mediante el hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, dice este movimiento, es que no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y mucha gente, a muchos le dijeron, ¿tú no hablas en lenguas? Pídele a Dios que te dé la llenura del Espíritu con el hablar en lenguas. Un concepto nada bíblico. Las iglesias asambleas de Dios, una red grande de iglesias pentecostales, tal vez usted las ha oído o las ha conocido, son en general buenas iglesias, tienen ese fundamento que es sana doctrina, pero creen que todo cristiano debe recibir el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas, lo cual no es bíblico, ¿sí? La verdad yo no sé por qué ellos no se retractan de esto, porque eso no es verdad, ¿sí? Y solo para recordar lo que estudiamos, el don de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo y no es para todo cristiano, ¿sí? Ni es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Pablo lo deja bien claro, y usted léalo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahí Pablo lo explica muy bien y lo estudiamos ese día, ¿se acuerdan? Bueno, también aparece algo que es el movimiento carismático, ¿sí? Que empezó a enfatizar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Aparece en 1960, ya pasamos medio siglo XX, ¿sí? Con un obispo anglicano de nombre Dennis Bennett. Él empezó a hablar sobre el don de lenguas, de las manifestaciones del Espíritu, y empezaron a tumbar personas, ¿sí? Jesús nunca tumbó a nadie, él nunca hizo eso. Él no tocó a nadie, ¡pum!, lo tumbó, ¿sí? Tampoco lo hicieron los apóstoles, tampoco lo hicieron los buenos cristianos en la época medieval. Eso es un movimiento nuevo que enfatiza las emociones en vez de la convicción cristiana y la madurez en Cristo. Créanme que decirlo eso en una congregación pentecostal me puede generar conflicto. Enfatiza las emociones en vez de De la convicción cristiana y la madurez en Cristo. Pero bueno, son movimientos que van surgiendo, entonces ya estamos terminando el registro histórico de la iglesia, ¿sí? Gracias por su paciencia, lo logramos en 3 sesiones. Obviamente no podemos adentrarnos en todos los periodos de la historia, pero esto es, miren, un curso de 1 o 2 años lo vimos en 3 sesiones de hora y media, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Lo cierto es que ya en nuestra época actual, la iglesia actual, ¿sí? Con todos sus errores y sus diferentes movimientos, la iglesia se tiene que mover en medio ahora de un secularismo muy marcado. ¿Qué es eso? Es este fenómeno que consiste en que ya viene una desaparición progresiva en todo ámbito cultural, social o educativo del nombre de Dios, ¿sí? Esto es algo que se presenta ya muy marcado en el siglo XXI, en todas las esferas de la sociedad actual, porque se le está dando paso al humanismo, al naturalismo, ¿sí? De manera, mis amados, que esa es la iglesia nuestra hoy. Y el Señor nos ubicó a todos nosotros hoy, en este momento de nuestras vidas,
para cumplir hoy más que nunca con gran diligencia la gran comisión. ¿Sí? Seguimos nosotros. ¿Sí? Llevar el evangelio a toda criatura, sin importar su condición social, su condición intelectual, su condición económica, su etnia. Hoy en día tenemos una sociedad que espiritualmente se encuentra en cuidados intensivos y que requiere con prontitud la respuesta apropiada para ese estado crítico, que solamente lo puede brindar el mensaje del evangelio que proclama la Iglesia de Cristo. Entonces, entendamos esto con un recorrido rápido. La Iglesia comienza una vez cumplida la muerte de Cristo allá, del 1 al 100. ¿Sí? Aquí empieza. Vayan siguiéndome con esos números. ¿Sí? Eso es en el 30-33 después de Cristo. Se inicia con los apóstoles, se expande por el imperio y en un proceso de crecimiento por decreto imperial en el siglo IV, la verde oscurita, ¿sí? En el siglo IV se convierte en la religión del Imperio Romano. La iglesia se llena de supersticiones, de tradiciones, de ritos, porque la conversión de la gente no era voluntaria, sino por decreto y se contaminó de paganismo. ¿Sí? Aún así, hay una iglesia que continúa. Cerca del año 600 empieza a tomar mucho poder el obispo de Roma, cuando las 4 ciudades principales del Imperio Romano de Oriente cayeron bajo el Islam. Ahí aparece el Islam, ustedes lo ven ahí en el Islam. ¿Sí? En el año 1054 se dividió la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana. Aquí, el gran cisma, en este punto. ¿Se acuerdan cómo se excomulgaron ellos entre ellos? ¿Sí? De la iglesia católica romana, ¿sí?, surge por la decadencia de esa institución, después de 1000 años de oscurantismo, surge la reforma entre verdaderos cristianos. Gente que quería reformar la iglesia y que quería volver a la verdad y que estaban hartos, hastiados del poder corrupto del papado romano. Hubo grandes hombres de Dios en medio de esa iglesia medieval, teólogos, como el doctor en teología Tomás de Aquino, o Agustín de Hipona, o Francisco de Asís. Hombres valiosos, ninguno de ellos fue infalible, ¿sí? No eran perfectos, pero amaban a Dios y buscaban a Dios con todo su corazón y nos dejaron enseñanzas y nos dejaron oraciones preciosas que son inspiración para la iglesia. ¿Usted ha oído alguna vez la oración de San Francisco de Asís? ¿Sí? Luego de la reforma surge la iglesia presbiteriana en Escocia, la iglesia luterana también en Alemania, los anabaptistas, que surgen de sacerdotes católicos y personas que querían bautizarse para dar razón de su fe pública en el Señor. Luego aparece la iglesia anglicana y de ahí surgen las bautistas en 1608. Luego aparecen los metodistas con Juan Wesley. Él no quiso formar una denominación nueva, solamente enseñó a estudiar la Biblia y la gente les llamó metodistas porque eran metódicos en estudiar la Biblia. Y de los metodistas surgieron los pentecostales, que aunque ya había un movimiento de formación, es en el siglo XX, en 1906, ¿sí?, en Los Ángeles, California, que se toma como su punto de inicio, y ya surgen un montón de iglesias carismáticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la iglesia buena? ¿Sí? Les tengo noticias. No se trata de la iglesia buena, se trata del bueno, el único bueno. Amén. ¿Sí? Y su nombre es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y el que está en Cristo tiene vida eterna y algún día estará en el cielo. Amén. ¿Sí? Cristo no vino a buscar bautistas, ni católicos, ni pentecostales, ni metodistas, ni presbiterianos, ni asambleas de Dios, ni arminianos, ni calvinistas, ni ninguna denominación. Cristo vino a buscar su pueblo. ¿Sí? Personas arrepentidas de sus pecados que lo siguen como su Salvador. ¿Dónde están esas personas? ¿Sí? ¿Será posible reconocer la verdadera iglesia de Cristo? ¿El cuerpo de Cristo? ¿Dónde están ellos? ¿Sí? ¿No ve uno tantas iglesias corruptas en nuestros días? ¿Será que la iglesia incluye personas que no son realmente el pueblo del Señor? Esa pregunta viene desde tiempos antiguos. San Agustín estudió el concepto de la iglesia, y que vamos a hablar sobre el concepto de la iglesia, y escribió, de acuerdo con las escrituras, que la iglesia es siempre un cuerpo mixto que puede estar compuesto de una combinación entre trigo y cizaña.
Y eso fue lo que motivó a San Agustín a hacer una distinción en lo que él llamó la iglesia visible y la iglesia invisible. Estudia San Agustín. ¿Cómo así? Lo que San Agustín estaba diciendo cuando describe la iglesia invisible es refiriéndose a esas personas que componen la verdadera iglesia de Jesucristo, es decir, aquellos que son verdaderamente regenerados, que han nacido de nuevo y tienen una fe salvífica genuina en sus corazones. Ellos representan la iglesia invisible. ¿Por qué la llama invisible San Agustín? Porque nosotros no tenemos la capacidad de discernir la profesión de fe de las otras personas y su compromiso con Cristo. Usted sí. No somos capaces, solo vemos apariencias externas, a veces muy piadosas, pero no sabemos si su profesión de fe fue cierta. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos que usted puede utilizar el cristañol y hablar como cristiano y actuar como cristiano y no ser de la iglesia de Cristo? Cristo les va a decir un día, nunca los conocí. Nosotros no podemos eso, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de discernir la profesión de fe de las personas, solo vemos apariencias externas. Si tú me dices que eres cristiano, ¿qué hago yo? Asumo que me estás diciendo la verdad, pero yo no puedo leer tu corazón. ¿Sí o no? El estado real de tu alma está más allá de mi capacidad de poder verlo, ¿sí? Tu alma es invisible para mí. Yo hablo con los muchachos y les digo, piensen en eso cuando ustedes piensan en hacia dónde van ustedes. No es este cuerpo, es su alma, ¿sí? Pero lo que es invisible para nosotros es claramente visible para Dios, ¿sí? Nosotros, los que venimos a la iglesia, estamos limitados por las apariencias externas. Aquí puede haber gente que no es de la iglesia de Cristo, ¿sí? Uno no sabe, no lo digo porque uno no sabe, ¿sí? Pero Dios puede leer el corazón, eso nos lo dice en su palabra, porque para Él no hay nada invisible. En la iglesia que se congrega, todo está claro y abierto para Dios, ¿sí? Pero como nosotros no conocemos el verdadero estado de las almas de los otros, su estatus espiritual final es invisible para nosotros. ¿Está quedando claro eso? Ahora, cuando Agustín hace esta observación, él dice que la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible. Lo que sí se ve, ¿sí? Todos los creyentes verdaderos se encuentran dentro de la iglesia visible, pero no todos los visibles son creyentes verdaderos. Ahora fíjense en esto, porque aquí vamos a entrar en este último punto. Hay muchas personas, especialmente en nuestra cultura actual, ¿sí? No se me distraigan en este momento porque quiero que ustedes me copien esto bien, que están muy decepcionadas y muy frustradas con la iglesia institucional, ¿sí? Y entonces te dicen, yo puedo ser cristiano sin ser miembro de la iglesia visible, ¿sí? Yo estoy bien estando en la iglesia invisible, así que yo no voy a involucrarme con la iglesia visible, ¿sí? Eso, a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor cuando Él estableció su iglesia, ¿sí? Es una transgresión contra Él, porque Él estableció una iglesia visible y le dio una tarea y una misión y estableció procedimientos de organización de una iglesia visible y nos llama a ser parte de ella visiblemente, ¿sí? Que seamos un cuerpo, una nueva comunidad. ¿Se acuerdan? La eclesía, los llamados a salir del mundo y estar con Él, formada por Cristo, en unidad, en una unidad que Él resalta a través de las Escrituras por figuras que Él y los apóstoles describen de la iglesia. ¿Cuáles figuras? La Biblia dice que la iglesia es una familia, cuando resalta los lazos de amor filial que nos unen a Dios y que nos unen a unos con otros. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, resaltando el lugar de preeminencia que Cristo tiene como nuestra cabeza, así como nuestra funcionalidad como un organismo vivo. ¿Se acuerdan? Pablo dice, unos son ojos, otros son manos, otros son boca, ¿sí? Nosotros somos un pueblo donde todos estamos beneficiados con el mismo derecho de ciudadanía de todas las promesas dadas por Dios en los pactos que componen la historia de la redención. Nosotros somos un rebaño,
no animales sueltos, ¿sí? Cristo es el pastor. Y por ese rebaño Él dio su vida. Y Él dirige y protege ese rebaño. Nosotros somos un templo formado de piedras vivas, ¿sí? Primera carta de Pedro. Teniendo como fundamento la doctrina apostólica, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y a Cristo nuestro Señor como piedra angular. Un templo del cual Dios manifiesta su presencia especial en el mundo. Nosotros somos un ejército. Cristo es nuestro capitán y Él nos va a llevar seguro a la victoria hasta que el último vestigio del mal sea completamente aplastado y derrotado. ¿Se acuerdan? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ustedes van de frente, ¿sí? Entonces, ¿será que en esas figuras y en las enseñanzas explícitas del Nuevo Testamento cabe la idea de un creyente aislado de los demás creyentes por decisión propia y que al mismo tiempo pretenda que tiene una relación real y significativa con el Señor? Usted puede cuestionarlo y aquí nos podemos quedar todo el día hablando de eso, pero yo no lo creo. Esa idea es tan extraña y tan ajena a las Escrituras como decir que este círculo es cuadrado, ¿sí? Eso es imposible. Si pasamos por alto la dimensión corporativa, la dimensión de cuerpo de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y nos vamos por las mismas líneas de los adventistas, los mormones o los testigos de Jehová, ¿sí? Estaríamos inventando una nueva fe cristiana, ¿sí? La iglesia es un grupo de personas, ¿sí? Redimidas por Cristo, unidas a Él y unidas entre sí, que son providencialmente colocadas por Dios en congregaciones locales donde el Evangelio no solamente es predicado, sino también es ejemplificado. ¿Quedó claro eso? ¿Puedes repetir eso último? La iglesia, ¿sí?, es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas a Él y unidas entre sí, que son providencialmente, por decisión de Él. Usted no llegó aquí porque usted quiso, vean. Él te puso aquí, ¿sí? Son colocadas por Él, ¿en dónde? En congregaciones locales, ¿sí? Donde el Evangelio no solamente es predicado, sino es ejemplarizado, ejemplificado, ¿sí? La iglesia es un organismo vivo por medio del cual Cristo opera en el mundo. ¿A través de qué? De la proclamación del Evangelio y a través de vidas transformadas de sus discípulos, no como entes aislados, sino como parte de una comunidad de creyentes. En Juan 13:34, váyase allá a su Biblia, hoy no la hemos abierto. Juan capítulo 13. En el versículo 34 el Señor le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Que os améis unos a otros. 13:34. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿sí? ¿En qué sentido ese mandamiento es nuevo? Porque el Antiguo Testamento también dice que debemos amarnos unos a otros, ¿sí? ¿Cuál es la novedad de ese mandamiento? Y ahí es donde él lo sigue diciendo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está la novedad. Ese es el nuevo paradigma, ese es el nuevo modelo de la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Y saben qué sigue diciendo el Señor en el versículo 35? ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois ¿quién? Mis discípulos. No que sois los católicos, los pentecostales o los de la iglesia de Jesucristo vive hoy. En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿sí? Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Sí lo siguen? Pero el Señor dice en Juan 17, pase allá adelante, en 3 capítulos más adelante, allá cuando Él está orando por usted y por mí, por sus discípulos, en la gran oración del aposento alto, en Juan 17:11 dice: Padre Santo, dígame, yo lo voy a leer, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Y luego en el 21, 17:11, y luego usted pasa al versículo 21, dice en su oración al Padre: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
nosotros demostramos al mundo, nosotros, demostramos al mundo que hemos sido transformados, que somos esa iglesia relevante, que sirve a la sociedad, que le sirve a Cristo, no porque memorizamos los versículos bíblicos, no porque venimos a la escuela bíblica, no porque cantamos alabanzas, no porque oramos antes de cada comida, no porque ofrendamos nuestro diezmo, o porque escuchamos emisoras cristianas o veamos prédicas en YouTube, sino porque mostramos una disposición creciente a entregarnos, a perdonar y a amar a pecadores como nosotros. ¿Sí? Ninguno de nosotros va a poder mostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, todo el fruto del Espíritu viviendo solo en una isla. ¿Sí o no? Nosotros mostramos todo eso cuando las personas a quienes nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlos. Y aún así las seguimos amando. Amén. A pesar de todo. ¿Sí? Amados, es en ese contexto y no por ningún otro donde debemos mostrarle al mundo incrédulo y perverso y roto el poder del Evangelio. ¿Sí? ¿Saben cuál es nuestro llamado? ¿Usted ha oído hablar del llamado? ¿Sí? Nosotros hemos sido llamados a proveerle al mundo una presentación viva, visual del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Hoy en día que está muy de moda el PowerPoint, ¿sí? La presentación del PowerPoint, ¿sí?, que Dios ha dejado al mundo es la iglesia. Somos su PowerPoint, ¿sí? Donde los miembros se saben perdonar unos a otros, donde los miembros saben entregarse unos a otros como Cristo se entregó, donde los miembros se perdonan unos a otros como Cristo nos perdonó, donde los miembros saben poner su vida por los hermanos como Cristo puso su vida por la iglesia. ¿Sí? Esa es la presentación visual que Dios quiere que el mundo vea, el Evangelio. ¿Sí? Ese es el cristianismo en acción. Esa es la iglesia que nos toca. ¿Sí? Todo lo demás es pura charlatanería. ¿Saben qué? El mundo allá afuera, ese mundo incrédulo que nos mira, está cansado de los charlatanes. ¿Sí? Si queremos que tomen en serio nuestro mensaje, entonces mostrémosle a ese mundo severamente dañado y fragmentado la unidad que Cristo compró para los suyos en la cruz del Calvario. ¿Sí? Una unidad que puede salir victoriosa a pesar de la realidad del pecado. ¿Sí? Que todavía mora en nosotros el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el poder restaurador del Evangelio, del mensaje de Cristo que actúa en nuestros corazones si somos verdaderos cristianos. Si somos esa iglesia invisible dentro de la iglesia visible. ¿Sí? Es en ese contexto, amado, que somos iglesia. Yo discuto y cuestiono mucho a aquellos que dicen desde su comodidad: yo me congrego por fe. Yo me congrego por fe. Eso no es iglesia, amado. La manera como Cristo nos enseña. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es que somos iglesia, porque la iglesia es una comunidad de gracia y de verdad. Baluarte de la verdad, dice la Biblia, ¿sí? Porque la gracia y la verdad son los dos elementos capaces de mantener esa cohesión de un grupo de pecadores perdonados. Usted es un pecador perdonado, ¿sí? Y ahora yo quiero solamente dejarle unas preguntas que espero que respondan con honestidad ahí en el tribunal de su conciencia. ¿Sí? A la luz de lo que hemos visto sobre la iglesia, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? Ay, es que mi papá me lleva, por eso es que bueno. ¿Sí? ¿Refleja tu participación en la iglesia la importancia que la iglesia tiene en el plan redentor de Dios? ¿Refleja tu participación en la iglesia la importancia que la iglesia tiene en el plan redentor de Dios? ¿Eres parte de la gran comisión? ¿Sí? ¿Es la iglesia algo central en tu vida o es una cosa más en tu apretada agenda semanal? ¿Es la iglesia algo central en tu vida o es una cosa más en tu apretada agenda semanal? Es decir, pastor, yo voy el domingo siempre y cuando no tenga que hacer algunas cosas que tengo que trabajar, un estudio que tengo que hacer. Usted imagina que el pastor no salga con esa. Amados, este domingo no voy a predicar, ¿sí?
No vayan a la iglesia, a veces para sus casas porque es que tengo unas cositas que resolver por ahí. ¿Sí? ¿Cómo afectan tus decisiones a tu trabajo en la iglesia de Cristo? ¿Cómo afecta? Tus decisiones a tu trabajo en la iglesia de Cristo. Porque, amados, miren, lo que les dije ahora al pastor, en el fondo de nuestros corazones, yo estuve por ahí, seguimos pensando, como piensan los católicos, que los pastores son la iglesia. Usted pregúntele a un católico. La iglesia, sí, los curas, sacerdotes, obispos, cardenales, arzobispos y papas. Y los que van allá en Monaguillo y todos ellos son la iglesia. ¿Sí? Seguimos con el pensamiento católico de que la iglesia son los pastores y los que están allá metidos. Nosotros no. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no somos entes aislados. Y cada decisión que tomamos no solo nos afecta como individuos, afecta a otras personas con las cuales estamos conectados con un vínculo profundo y eterno. Ustedes y yo estamos conectados de esa forma. ¿Sí? ¿Usted sabía que el hecho de que usted no esté bien espiritualmente está afectando al cuerpo? Por eso, eventualmente, por ejemplo, el ministerio de alabanza, cuando alguien está con situaciones, le decimos baja, porque tu espiritualidad afecta al cuerpo y sana. No es un tema de condenación, es un tema de sana. Tranquiliza tu emoción, tranquiliza tu espiritualidad y regresa. Pero no te subas ahora. Puede ser un domingo, puede ser varios domingos, a veces, sí, y aquí están los de la alabanza, sí, de pronto alguien llega en una situación, sí, y lo mejor es, no, hagamos algo, siéntate y recibe hoy. Sí, no estás para subir, porque tu condición espiritual afecta al cuerpo. No es nada místico, es algo real en nuestra espiritualidad. ¿Sí? Entonces, aprendamos a vivir a la luz de esta realidad gloriosa para la gloria de Cristo y para beneficio de este mundo que nos observa y a los cuales nosotros le debemos a ellos el Evangelio. En Mateo 5:13 el Señor nos dice, y esto lo estudiamos ya, usted pasó por ahí conmigo y estuvo conmigo ahí: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. ¿Sí? Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Amados, un día, todo el pueblo de Dios, su iglesia, su verdadera iglesia, se reunirá. Todo. Y será una gran multitud que nadie podrá contar. De todas las naciones, no de todas las congregaciones, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, judíos creyentes y gentiles creyentes, unidos en un solo pueblo, su iglesia, todos de pie, creo, inclinados delante del trono, delante del Cordero. Léalo en Apocalipsis 7:9. ¿Sí? Y esa reunión nunca terminará. ¿Sí? Amados, pues hasta que llegue ese día, ¿por qué se reúnen las iglesias? ¿Para qué se reúnen las iglesias? Para establecer puestos de avance visibles para el reino de Cristo y cumplir con nuestro deber de la gran comisión. ¿Sí? Dice Juan 8:31, y con esto termino. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Qué es lo que determina ser un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que determina ser un verdadero miembro de la iglesia de Cristo? Permanecer en la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese es mi anhelo para todos nosotros, que permanezcamos en Cristo, siendo la iglesia que Él llama. Amén. ¿Alguna pregunta?
¿Algún aporte? Vale, vamos a orar entonces. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos a través de estas enseñanzas, para que los miembros de tu iglesia, y en especial de esta iglesia Jesucristo vive hoy, Valle del Libre, nunca más seamos los mismos, Señor. Padre, justifica tu palabra en medio de esta congregación y hazla fructificar, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Aquí terminamos nuestros fundamentos.